puedas tomar mirada, ir construyendo en conjunto este espacio transindisciplinario que nos propusimos ya desde la semana pasada, el viernes pasado. Así que bueno, es el primer día acá, esto continúa. Después de Agustina tenemos la obra de teatro del grupo Máscara en Brasil. Así también hacemos el convite en extensión para que se queden 20, 30 y aquí mismo en el espacio vamos a tener la perla. Bueno, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá hoy y escuchando mi trabajo. Voy a trabajar con los avances de mi investigación de doctorado, en la cual investigo justamente las prácticas realizadas por artistas transformistas. Y para comenzar, quiero mostrarles un video de promoción de uno de los espacios festivos, que es Travesti Drag Club. Es un espacio que tuvo una enorme presencia la década pasada, que es justamente el periodo con el cual yo trabajo. Así que les muestro este video y ya comienzo con la exposición. Trabaja sobre las indagaciones en torno al género y sobre los procedimientos escénicos que se implementan en las prácticas de artistas transformistas en la segunda década del siglo XXI. La identidad y la expresión de género se vuelven elementos centrales en dichas prácticas. Los artistas elaboran identidades escénicas que a su vez construyen las propias identidades de las personas, incluso cuando no están sobre el escenario y cuando no están montadas. Los elementos artísticos ligados a la performance, la fonomímica, la danza, la música, la actuación, posibilitan la creación de otros mundos que permiten que tanto los espectadores como los artistas amplíen los límites establecidos en torno a la cuestión del género. Estos acontecimientos de teatro liminal se presentan en espacios poco convencionales, como pueden ser boliches o centros culturales. Cada artista compone una identidad transformista denominada persona drag, a la cual nombra de una determinada manera, aunque en cada presentación se modifique el truque, es decir, modifique los elementos de ropa, maquillaje, pelucas, prótesis que utiliza. A su vez, dentro de los transformismos se halla una pluralidad de corrientes estéticas y modos de comprender las prácticas. La intención de mi investigación no es producir taxonomías fijas en las cuales organizar esta multiplicidad. Proceder de este modo sería ir en contra de las propias prácticas, que son cambiantes, desobedientes y multiformes. De esta manera, la intención es delinear herramientas que se ajusten a los requerimientos de las prácticas y que atiendan a la mutabilidad que proponen. En esta presentación voy a detenerme a pensar las relaciones específicas que suscitan las prácticas transformistas con la teoría. Me interesa abordar esto en dos sentidos.
Por un lado, me propongo indagar y reflexionar en torno a la epistemología que requiere este tipo de prácticas para que se respeten las características que tienen. Por otro lado, me detendré a relatar algunos modos en los que he ido este año generando lazos con los artistas que son parte de la escena transformista como modo de producir teoría en conjunto con el conocimiento que surge justamente de la praxis y atendiendo a maneras respetuosas de vincularme con los artistas de la escena porteña. En la escena transformista de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un conjunto de prácticas transformistas que trabaja con referencias que son claramente identificables. Hay todo un conjunto de prácticas, por ejemplo, que trabajan con los elementos que son culturalmente vinculados con la masculinidad. Esto puede vincularse, por ejemplo, con cantantes varones cis muy conocidos o con el mundo del deporte. Acá en la imagen lo están viendo Armando Abruno, que es el co-creador de Carrera de Reyes. En este número de fonomímica, él justamente trabajó con la masculinidad en el mundo del rugby, desde su práctica de drag king. Otro conjunto de prácticas, que también es del mismo grupo, trabajan en torno a elementos que son socialmente concebidos como femeninos, no vinculados a la feminidad. Acá tenemos el ejemplo de Hollywood, quien afina su rostro por medio del maquillaje, utiliza un vestido, una peluca abultada rubia, y de esta manera construye una identidad que claramente podemos identificar como cercana a lo que entendemos como la feminidad. Este tipo de prácticas se hallan más cercanas a las prácticas transformistas realizadas en décadas anteriores, en los carnavales, en los espacios underground en la década del 80 o en espacios televisivos y teatrales durante los 90 y los 2000, donde era justamente habitual que por transformismo se entendiera la práctica que hacía un varón cis realizando un personaje femenino que muchas veces tenía una representación peyorativa y ridiculizante. Hay otro conjunto de prácticas en el que se empezó a desarrollar con mucha fuerza en la década pasada, que tiene que ver con elaboraciones de identidades que se corren de los referentes que podemos identificar con facilidad y se acercan a lo poshumano y a lo monstruoso. En muchos casos, este tipo de performances puede ser pensado como cercano a la figura del cyborg que propone Donna Haraway. La autora propone que la imaginería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos. Sugiere con la figura del cyborg trascender la idea propia de los imaginarios occidentales en los cuales los monstruos conformaron los límites de la comunidad. Este grupo de prácticas ha ido aumentando a lo largo de la década pasada y en ellas se pone en cuestión el género, pero ya no el género en términos de identidad de género, sino el género humano. Se acercan a estéticas punk, por ejemplo, o a una concepción más subterránea que elabora identidades a partir de la corriente estética de lo feo. Elena Oliveras menciona que la categoría de lo feo no se encuentra encerrada en ningún canon, en ninguna regla o precepto. Se podría pensar que esta amplitud de opciones y este corrimiento de la norma dada por lo feo, en tanto categoría estética, posee efectos liberadores en las prácticas transformistas que se construyen desde este lugar. Asimismo, la teórica, es decir, Oliveras, plantea que lo feo, en su mayor dosis de atrocidad, de violencia y destrucción, puede llegar a poseer una cuota tan fuerte de atracción como lo bello. Las prácticas transformistas permiten justamente una reelaboración de la noción de lo monstruoso, que es adjudicada en reiteradas oportunidades a quienes pertenecemos a la comunidad sexo-género disidente. En tanto se reivindica desde las prácticas drag esa extrañeza. Las prácticas transformistas son pensadas como indisciplinamientos en torno al sistema sexo-género. Este carácter desobediente es lo que complejiza los modos de abordar su estudio, dado que intentan desmarcarse y contrariar los modos en los que se organiza tanto el campo artístico como el sistema heterosis normativo. Judith Butler plantea que el género está hecho para cumplir con un modelo de verdad y falsedad, que no solamente contradice su propia fluidez performativa, sino que sirve a una política social de regulación y control del género. Las prácticas transformistas justamente contrarían y discuten esta política de regulación al generar fugas artísticas con sus modos de vivenciar el género. El objeto de estudio con el que trabajo entonces tiene que ver con abordar desde determinados nudos problemáticos la escena transformista desarrollada en la década pasada, en la cual surgieron dos espacios que fueron centrales, que son justamente Travesti Drag Club y Carrera de Reyes, que fueron dos espacios autogestivos. Con lo cual el periodo que yo estudio comienza en 2016, que es cuando arranca Travesti Drag Club, y
finaliza en el primer año de la pandemia por COVID-19, en 2020, cuando hubo una reorganización de la escena transformista en Buenos Aires. El objeto de estudio es la maleabilidad identitaria que se desarrolla en las prácticas transformistas a partir de una plasticidad corporal, que concentra múltiples posibilidades para pensar tanto las expresiones como las identidades de género, como la concepción de lo humano. Lo interesante, al situarme desde los estudios teatrales, es observar a partir de qué procedimientos escénicos se conforman dichas identidades. Esto está ceñido en mi investigación de doctorado a la ciudad de Buenos Aires, pero de todas maneras me parece importante pensar las relaciones entre ese territorio y otras regiones del país, como por ejemplo, por mencionar una de ellas, San Miguel de Tucumán, con la elección nacional Drag Queen, que se realiza todos los 9 de julio en un boliche de la ciudad que recién mencioné. En conjunto con esto, el objeto de estudio está ceñido a la década del 2010, que el periodo que recién les especificaba, entra en relación con una genealogía que lo precede. Es por esto que se tienen en cuenta espacios anteriores en los cuales hubo prácticas transformistas para poder evaluar las continuidades y las diferencias que se introducen. Las propias características de la escena drag llevan a que el objeto de estudio construido lidie con la pérdida permanente. A su vez, la investigación se sitúa en el borde ligado a la carencia y a comprender la ineptitud que caracteriza muchas veces a la teoría para pensar prácticas que son móviles y huidizas. Dentro de los estudios en torno a la historia y la teoría de las artes, que es el campo desde donde yo me sitúo, se organizan los mapas de pensamiento académico sobre las prácticas artísticas que son consideradas relevantes. En las últimas décadas se han ido ampliando estas cartografías para incluir prácticas que no eran consideradas parte de los estudios académicos. A partir de movimientos ligados a los estudios de la performance o al pensamiento decolonial, por nombrar 2 ejemplos, se integraron manifestaciones artísticas alejadas de los cánones que permitieron tensionar los modos en que comprendemos justamente los estudios artísticos. En este marco, si bien las prácticas transformistas realizadas en la ciudad de Buenos Aires han estado presentes en distintos escenarios a lo largo del tiempo, no han sido hasta el momento abordadas de manera integral en una investigación de doctorado. Las características que poseen estas prácticas, ligadas por ejemplo a su constante mutación y al carácter contranormativo, introducen características que hacen que sea difícil la aprehensión por parte de los estudios académicos. El hecho de que se hayan desarrollado en contextos festivos y nocturnos, alejadas de los espacios de legitimación cultural, también colabora con el hecho de que no hayan sido integradas de manera sistemática en los estudios sobre el arte. Las prácticas transformistas comparten algunas características que las distancian de las lógicas que rigen el campo teatral tradicional. Para comenzar, como mencionaba, durante la segunda década del siglo XXI, tenían lugar en espacios nocturnos que eran festivos o en el marco de competencias. Los espacios centrales en los cuales se desarrollaban y que les otorgaron una predominancia central a las prácticas eran estos 2 que decía, ¿no? Carrera de Reyes y Travestida Drag Club, del cual vieron un fragmento al comienzo, que trae un video de promoción, pero también hay otros espacios como las Fiestas Turbo, la Namuncurá, e incluso proyectos artísticos como la comparsa drag. En ellas, las prácticas transformistas se desplegaban en torno al cuerpo de la persona montada. Entonces, a donde iba ese cuerpo montado, es que iba también la práctica. La liminalidad teatral de estos acontecimientos, pensándolos desde la propuesta realizada por la filosofía del teatro y por Jorge Duati, complejiza la duración de las prácticas, las cuales excedían ampliamente el momento escénico. A su vez, los números de fonomímica, de baile o de conversación con el público no poseen un título que permita identificarlos con claridad. Sumado a esto, no se encontraban programas de mano ni ningún otro tipo de paratexto que permitiera saber cuáles eran los títulos de esas performances que íbamos a ver a lo largo de la noche. Lo más cercano eran folletos virtuales o flyers que circulaban por medio de las redes sociales en los que se anunciaban los nombres de algunos de los artistas que iban a estar presentes. Esto lo comento porque esto complica lo que es la organización en términos más tradicionales de un programa de arte, ¿no? Les voy a mostrar brevemente un número de fonomímica realizado por Armando Abruno. Este número, que igual es un fragmento, va a trabajar en torno al tango Cambalache. Y esto se enfeliza en el marco de Carrera de Reyes, justamente el espacio del cual él es co-creador. Es un espacio que estuvo
funcionamiento entre 2018 y 2022. Desde los estudios académicos, representa una invisibilización de estas manifestaciones artísticas. Implica desconocer un tipo de práctica concreta que se viene desarrollando desde hace por lo menos un siglo en la territorialidad mencionada y que en los recientes años ha adoptado una mayor relevancia y ha sabido inmiscuirse en otros espacios teatrales, tales como museos o universidades. Asimismo, en espacios más convencionales de teatro, también ha habido algunos procedimientos que se acercan, que han sido tomados, pueden ponerse en diálogo entre lo que es el transformismo y, por ejemplo, el travestismo escénico. Acá, por mencionar un solo ejemplo, traje la obra Petróleo del grupo Piel de Lava, en el cual 4 actrices realizaban 4 personajes masculinos. Hay una diferencia entre lo que es el travestismo escénico y el transformismo, pero de todas maneras hay elementos de los transformismos que son usados en obras como estas, por ejemplo. Las prácticas transformistas pueden ser pensadas desde aquello que Mina Bevacqua desarrolla en torno al concepto de performances, ¿no? Como un juego entre la palabra deformación y performance, con el cual denomina las estrategias escénicas variables de los códigos y convenciones del régimen heterosis normativo que intentan destabilizar. Y agrega el hecho de que se alzan como una categoría abierta y contingente que tensiona el campo cultural con el que interactúan sin remitir de modo alguno a un marco preconstruido de procedimientos artísticos o modelizaciones prefijadas. Es un desafío en términos metodológicos y epistemológicos el modo en que se pueden estudiar estas prácticas desde la historia y teoría de las artes sin caer en un reduccionismo y sin anular el potencial disruptivo que poseen. Como fui esbozando, son prácticas que se presentan como móviles y cambiantes. Junto con esto, tampoco resulta deseable construir categorías teóricas estancas para organizar las prácticas. Las herramientas que se utilicen a lo largo de la investigación
buscan ser modos de arrimarse a las prácticas sin dejar de atender a la diversidad de expresiones y sin suponer saldar la pérdida constante que implican en tanto escapan de toda categoría clausurada. Los esquemas de pensamiento y los conceptos que se usen para pensarlas son intentos de volver un poco más inteligible y de poner en relación las prácticas transformistas con el resto del campo cultural. Se abraza la pérdida constante como un modo de respetar la constitución misma de las prácticas. No todo puede ser dicho en torno a ellas. No pueden ser absolutamente capturadas por las herramientas teóricas. Desde esta conciencia de incompletitud constitutiva es que se propone esta investigación como un modo de incorporar dichas prácticas al área de estudios académicos sobre el arte como una manera de hacerlas visibles, de otorgarles la legitimidad teórica que ya han alcanzado en el territorio artístico y poder dar cuenta de toda una escena cultural que hasta el momento no ha sido estudiada. Sumado a lo que ha planteado, es relevante señalar que el abordaje que se hace de las prácticas transformistas está vinculado a los estudios sobre historia y teoría de las artes. Es decir, si bien hay herramientas vinculadas al campo de la sociología o de la historia, el foco está puesto principalmente en pensarlas desde las resonancias que producen en tanto prácticas de teatro liminal que están sumamente enlazadas a lo político e identitario, al ser parte de las expresiones artísticas que se producen desde y para la comunidad sexogénero disidente. A lo largo de la investigación se observa constantemente un movimiento pendular entre la integración y la desobediencia. La conferencia que acá presento da cuenta de esto en tanto pretendo distanciarme de maneras tranquilizadoras, aquietadas y totalitarias de producción de conocimiento. La intención es hallar maneras de producir conocimiento que estén en sintonía con el objeto de estudio. Estas prácticas se presentan a contrapelo de muchas lógicas institucionalizadas, como lo son, por ejemplo, el sistema heterosis normativo, el circuito de legitimación artístico y las prácticas teatrales tradicionales. El desafío es justamente ese, que las prácticas sean incluidas en el área de conocimiento ligada a la historia y teoría de las artes, sin soslayar su constante desacomodo y su constitutiva dificultad de aprehensión. El hecho de que son prácticas contraculturales y que pueden ser pensadas desde lo propuesto por Paul B. Preciado como laboratorios de contraproducción en lo que hace al sistema sexogénero, lleva a que las condiciones de producción de conocimiento que se desplieguen en torno a ellas tengan que atender a estas particularidades. Siguiendo Preciado, pienso estas prácticas como tecnologías de resistencia, como formas de contradisciplina sexual. Las prácticas transformistas se constituyen en tanto operan en juxtaposición con lo establecido. Blas Rady, en torno a las posibilidades de desarrollar una epistemología transgénero, reflexiona, tomando una idea que él toma de Susan Stryker, en torno a que lo más significativo es crear una oportunidad para que los tipos de producción de conocimiento privilegiados y poderosos que se dan en la academia acerca de temáticas trans o acerca de cualquier otra área que involucre a seres humanos, no sean solamente conocimiento objetualizante, lo que podríamos llamar conocimiento de, sino también conocimiento con, conocimiento que emerge de un diálogo que incluye a las personas trans, que traen un tipo adicional de conocimiento, experiencial o corporizado, junto con sus conocimientos formales expertos. Me interesa retomar estas cuestiones para explorar de qué manera se puede producir conocimiento en torno a la escena transformista, que no sea extractivista y que incluya a los artistas en tanto productores de conocimiento y de experiencias corporales específicas que no pueden ser repuestas de otro modo. Rady pone de relieve la trama de relaciones desiguales en la producción de conocimiento, las cuales están sostenidas en base a la objetificación epistémica, la desautorización y descalificación epistémica, el extractivismo académico, la dependencia epistémica, la división del trabajo intelectual, la construcción de une-otre, las lecturas inapropiadas y distorsivas, el uso instrumental, las representaciones totalizantes y estereotipadas y la lógica colonial. Frente a estas alertas enumeradas, considero en primer lugar importante evidenciar el sitio desde el cual produzco conocimiento. Donna Haraway plantea que todo conocimiento es una condensación en un terreno de poder agonístico y propone una objetividad feminista que trata de la localización limitada y del conocimiento situado, no de la trascendencia y el desdoblamiento del sujeto y el objeto.
Retomando estas cuestiones, es importante mencionar que la investigación que realizo surge de mi lugar como parte de la comunidad sexogénero disidente, en tanto persona no binaria y bisexual. Si bien esto solo no asegura una producción de conocimiento respetuosa y atenta a las particularidades del objeto de estudio, es importante en tanto hace al sitio desde donde se piensa. Mi propia experiencia vital como persona que es parte de esta comunidad disidente es compartida en muchos sentidos con la de las personas que realizan las prácticas abordadas. Me detengo en estas cuestiones por seguir a Haraway cuando plantea que lucha a favor de políticas y de epistemologías de la localización, del posicionamiento y de la situación, en las que la parcialidad y no la universalidad es la condición para que sean oídas las pretensiones de lograr un conocimiento racional. Me pregunto si podría desarrollarse una epistemología transformista. ¿Cuáles son las condiciones de producción del conocimiento que corresponden a estas prácticas en la ciudad de Buenos Aires en la década pasada? ¿De qué manera se puede desarrollar un aparato teórico sólido que también incluya los conocimientos corporales y experienciales propios de los artistas? ¿Cómo ubicarme en tanto persona que investiga estas prácticas sin nunca haber realizado drag, de manera tal de disputar un lugar al interior de los estudios académicos sobre arte para visibilizar y reconocer a dichas prácticas desde el aparato teórico, pero sin pasar por alto el hecho de que hay un conocimiento propio de quien pone el cuerpo como artista y de que hay voces que no tienen las mismas posibilidades de ser escuchadas? Me interesa detenerme un momento en el concepto de punto ciego que Julia Sedano les adjudica a las personas cisgénero en cuanto no pueden comprender la experiencia vital de una persona trans y tampoco pueden, al menos no con facilidad, dice ella, reconocer que su propio género también es producto de una autopercepción y los privilegios que esto conlleva. La autora propone que reconocer nuestros propios puntos ciegos, nuestra total incapacidad para comprender el género y las inclinaciones sexuales que no hemos experimentado de primera mano, es un primer y muy importante paso en el camino hacia la eliminación de todas las formas que existen en el mundo de asumir de forma automática un derecho a la superioridad de género. Si bien la investigación que llevo adelante no es producida desde la cisexualidad, me interpela el hecho de abrir la pregunta en torno a cuáles serán los puntos ciegos, como persona formada en la academia y que nunca realizó transformismo, que puedo tener incorporados. Es decir, cuáles serán esos aspectos que no podré comprender de las prácticas. Y más grave aún, ¿de qué maneras puedo estar sin quererlo y sin siquiera darme cuenta, asumiendo una superioridad teórica y ocupando espacios de enunciación que les corresponden a los artistas? Al trabajar en torno al cisexismo, Julieta Masachese dice que la tranquilidad cis ha sido interrumpida por el activismo trans y su teoría, su vocabulario y sus demandas. Traslado esta cuestión para señalar el modo en que gracias al activismo y constante movimiento de la comunidad sexogénero disidente, la tranquilidad de la academia, que aborda temáticas ligadas a las disidencias, se vio también interrumpida. Gracias a esas luchas colectivas, y en este caso en particular a las voces de los artistas transformistas, es sustancial generar este tipo de trabajos para preguntarse o preguntarme desde dónde, bajo qué condiciones, estableciendo qué tipo de relaciones es que se está produciendo conocimiento. En el marco entonces de estas preocupaciones que vengo enumerando, en torno a los modelos, a los modos en los cuales producir una investigación que aborda prácticas de teatro liminal realizadas por un sector de la sociedad que se encuentra marginado, surgieron algunas acciones a lo largo de este año. De estas se desprenden reflexiones particulares sobre las maneras en las que se generan lazos con los artistas y la importancia que esto conlleva para la investigación académica. Por un lado, es relevante para la investigación hacer presentes las voces de los artistas. La investigación debe ser con esas voces incluidas y tratadas como fuentes productoras de conocimiento y no como meros objetos a ser analizados o explicados. Por otro lado, una de las grandes preocupaciones era generar vinculaciones que no fueran extractivistas, es decir, que no implicaran tomar aquella experiencia y trabajo con la única finalidad de beneficiar el trabajo de investigación. Como vengo explicando, las prácticas transformistas no fueron incluidas de manera sistemática en estudios anteriores y no fueron legitimadas por las instituciones artísticas. Hubo incorporaciones de prácticas en espacios museísticos, por ejemplo, en el 2021 en el Palais de Glass estuvo presente la Reina del Circo, que es una artista mapuche trans, criada en Neuquén, y fue seleccionada para realizar su intervención performática llamada Circo, Amor y Revolución. O ese mismo año, en 2021, en noviembre, en el Malva, en el marco de la exposición fotográfica
fotográfica de Madalena Schwartz y de Fotoestudio Luisita, se organizó un congreso titulado Estados de ánimo de la noche, y allí hubo una mesa llamada Fiestas entre la militancia y el afecto, de la que participó, entre otras personas, Santa María, que es la co-creadora de Travestia. Asimismo, hubo actividades que retomaron las prácticas transformistas desde distintos lugares, como el Festival de Arte Transformista, el FENAT, que fue realizado en 2016 y 2017 en Buenos Aires, y también se realizó en septiembre y octubre de 2018 un taller titulado Devenir Drag, a cargo de Silvio Lang y de Andy Ruiz, desde donde surgió después la comparsa Drag. También se agregan distintos talleres en torno al Drag King, organizados por Armando Bruno, co-creador de Carrera de Reyes, y Dandy Gast, y también hubo una serie de talleres en Casa Brandon, llevados adelante por Belén Gatti y Maruja Bustamante, digo, para pensar también inclusiones que hubo en las prácticas drag en espacios museísticos o en otras instituciones. De todas maneras, no fueron incorporadas las prácticas al pensamiento academicista o a las programaciones que nuclean y organizan la escena teatral de la ciudad. Una cuestión central en mi recorrido de investigación fue la posibilidad del encuentro con otra persona que estuviera atravesando un proceso de investigación similar, que compartiera las preocupaciones en torno a los modos de generar espacios de diálogo. Comenzamos a trabajar en conjunto con Pilar Alfaro, que es licenciada en Crítica de Artes de la UNA, quien también hizo su doctorado en torno a las prácticas drag. Poder conformar un equipo de trabajo, con ella en este caso, en medio de una labor solitaria, como lo es generalmente la investigación en el campo artístico teórico, fue un modo de rasgar las lógicas individualistas y competitivas que nos sitúan como sujetos poseedores de un tema de investigación propio, recortado de los modos de trabajo en equipo. En conjunto, reflexionamos en torno a la epistemología involucrada en nuestras producciones académicas y fuimos tejiendo redes de colaboración con los artistas. Nos interesaba que la invitación que pudiéramos hacerles estuviera antes que nada enfocada en escuchar sus reflexiones y que fueran sus voces las que ocuparan